Bueno, en este ejercicio vamos a trabajar sobre los fundamentos del retrato, pero bueno, más que sobre los fundamentos del retrato, lo que voy a hacer es que practiquemos un poco con los elementos que hemos visto de difumino, de recursos del dibujo a pastel. Es decir, que como veis no me voy a centrar demasiado en el dibujo de retrato. Ahora estáis viendo en el vídeo cómo voy marcando las líneas de dibujo con el carboncillo sobre papel craft, sobre el papel de embalar para conseguir contraste, pero en este momento elementos principales del dibujo sobre un retrato, una fotografía, un fragmento de un cuadro de Rembrandt y vemos cómo pues simplemente pues se va encajando ojos, nariz, boca, entre un ojo y otro ojo y otro ojo, la dirección de la mirada hacia el lado izquierdo, la colocación de la longitud de la nariz, bueno, pues el arco superciliar en la parte superior y las distancias que hay hasta la frente, el ángulo, como veo ahora, de la nariz y posteriormente ya la colocación primero de la línea de la boca y después ya elementos de anatomía si es necesario. Como veis es un dibujo básico, pero como el objetivo no es exactamente el retrato, pues lo que vamos a ver es, no voy a hacer hincapié, no os preocupéis demasiado si no os sale un parecido perfecto, etcétera, es simplemente un dibujo rápido, aunque aquí lo tenemos un poquito acelerado para que dé tiempo, para que el vídeo no sea excesivamente largo. El dibujo total está cerca de los 40 minutos y bueno, lo vamos a hacer un poquito más breve. Bueno, una vez tenemos ya las líneas de encajado, pues vamos a aplicar con la tiza blanca, como tengo el papel oscuro, pues lo que haremos es aplicar unos pequeños toques de luz en alguno de los elementos. Bueno, ahí veis que está el encajado de las orejas, del formato del cráneo más que de las orejas. Así, algunos pequeños detalles de los labios, que todo esto es susceptible de ser modificado en función de los siguientes pasos. Es decir, todo va a ser revisado. No hay con el pastel podemos hacer todo este tipo de cosas. Bueno, una vez está este primer encajado, con una tiza blanca damos unos toques de luz a los puntos máximos de luz, donde incida más la luz. Veis que utilizo la tiza casi como si fuese un lápiz, es decir, por el extremo, una tiza blanca eh, blanda para que haya un buen contraste y vamos ya destacando los puntos máximos de luz en función del modelo. Es un cuadro de estilo barroco donde el impacto de la luz tiene que ser muy dramatizado, igual que las texturas de la piel habrá que incidir en ellos. Bueno, vamos ahí tocando esas zonas. Y lo siguiente, en este primer bloque, pues lo que haré es con el ocre amarillo y con los colores rosas, un amarillo de Nápoles, un color anaranjado también, y algún color tierra, pues iré superponiendo los colores. Esto que digo de frotar la tiza sobre el dibujo para luego poder modelarlo. Todo lo vamos a hacer de forma organizada, ordenada, es decir, donde da más la luz, pues es donde vamos a trabajar con los colores más luminosos, viendo cómo en el lado izquierdo es todo un poquito más ocre y en el lado derecho, a medida que la sombra va perdiendo intensidad, es un poco más rosado o violeta. Bueno, pues se van superponiendo los colores sin miedo, porque, insisto, todo es modificable y además sin miedo a tener que rellenar al milímetro. Simplemente lo único que vamos haciendo es dar ¿veis? Esos toques ahora, en este caso con el rojo inglés, en las zonas de sombras para generar el contraste y poder empezar a ver el volumen de la cara. Tenemos un tono medio que nos lo da el papel, ahora con este ocre estoy trabajando las zonas más oscuras y iremos dando toques intermedios. ¿Veis? Ahora con un color más rosado, pues la transición que hay entre el punto más claro y las zonas más oscuras. Bueno, veis ahora como ya los colores empiezan a generar volúmenes, ahora los rosas ya se hacen más carmín, también hay algunos colores de textura, es decir, el rosa, ese color rosado en los labios y se van fundiendo. Fijaos cómo la tiza también va a provocar ese efecto de fusión, es decir, todavía no he utilizado los dedos en ningún momento, pero ya la tiza por presión pues va a ir fundiendo algunas tonalidades. Veis cómo los ocres se empiezan a anaranjar un poco por la presencia del rosado o en este caso ya estoy trabajando en zonas incluso de detalle, con algunos destellos de luz en las zonas de sombra.
y la aparición de los violetas. Esto es un clásico casi, cuando estamos con colores anaranjados o rojizos, los violetas para apuntalar las sombras. Ahora ya estoy con un rojo más intenso, un rojo más amarillento que el carmín, lo que es un rojo de carmín, para sacar algunos destellos de luz. Y en las zonas más oscuras ya aparece el sombra tostada como marrón propiamente dicho. Bueno, pues ahí vais viendo cómo se va conformando toda la figura con toda esta gama. Veis ahora los violetas cómo van interactuando con los colores tierra para agrisarse y oscurecerse. Una vez tenemos ya colocados estos primeros toques de color, es cuando todo ordenado, pues es cuando empezamos a fundir con el dedo. Ahora no usamos ni el trapo, se podría utilizar. Es un formato muy pequeño este retrato, entonces podemos utilizar ya los dedos con cuidado, sin miedo. Con cuidado no a salirse, sino con cuidado a no ensuciar demasiado unas gamas, las zonas más luminosas con las zonas más azulonas o más marrones, pues, no, pues que no se mezclen, por eso voy cambiando de dedo, pero sin miedo a salirme un poco o a deformar un poco el dibujo, porque luego lo volveré a redibujar si es necesario. Es decir, que no vamos a intentar no dar nada por acabado, sino siempre con la frescura que proporciona la libertad de querer tocar todo de manera ordenada, sin miedo a salirnos. Si no hay problema si tapáramos alguna zona. Fijaos ahora cómo una vez ya he fundido todos los colores que había puesto en la primera sesión después del dibujo, retomo de nuevo las tizas e intensifico el color y voy corrigiendo todo lo que haga falta. Ahora apenas los fundidos van a ser más suaves. Voy a presionar con el dedo muchas veces cuando veo que un color es demasiado excesivo y otras veces simplemente es la tiza la que me va a dar este efecto de color. Es decir, no hay que difuminar demasiado, solo los detalles donde yo quiera rellenar bien. Bueno, vais a ver que en algunos sitios los dedos se nos van a quedar demasiado grandes en este caso, y entonces ya podemos utilizar algunos de los elementos que comentamos en el vídeo anterior, como pueden ser los bastoncillos de algodón para dar algunos toques en los que no consigo difuminar con precisión. Bueno, pues entonces en ese caso, ¿veis? Vamos dando pequeños toques, el algodón se va a ir manchando y nos va a servir para teñir zonas muy concretas del trabajo. Pero también va a ocurrir en este caso que algunas líneas de dibujo o líneas de contraste se vayan perdiendo. Entonces tendré que volver a revisarlas y tendré que volver a retocarlas. Y esto puedo hacerlo o con el carboncillo un poco más afilado o utilizando ya los lápices pastel. Veis ahí, por ejemplo, bueno, con ese lápiz pastel color tierra, color marrón, pues voy a redibujar algunas zonas que se han perdido. No se trata de repasarlo todo, solo toques en los elementos que necesito destacar por contraste. Poco a poco es como si fuésemos recuperando el dibujo. Entonces ahora iré combinando diferentes lápices pastel con diferentes elementos para difuminar.
en esta fase del dibujo, en la que quizá en algún momento hayamos destacado demasiado líneas de dibujo con lápices pastel, pues de nuevo con el algodón podemos suavizar alguna de esas líneas que hayan quedado demasiado contrastadas y las podemos integrar al cromatismo de todo el retrato, y entonces vamos a ir combinando, como vemos y como vamos comentando, diferentes eh, herramientas de trabajo. Veis, por ejemplo, ahora con el difumino, como retoco, suavizo y voy viendo la diferencia entre utilizar el difumino, que es más preciso y se carga un poco más, o el bastoncillo, que se deshace un poco más el color y lo extiende de forma diferente. Claro, el algodón o el papel son totalmente distintos. Perdón, a medida que se van marcando esos contrastes, pues vamos viendo que el difumino también se va manchando y nos va sirviendo el color que tiene el papel del difumino. Hay veces que sí y hay veces que hay que limpiarlo. Fijaos cómo vamos combinando el uso del lápiz pastel con el uso de la tiza. Cada vez se difumina menos y la forma de difuminar es más por presión con el dedo en este caso, o con la tiza que extendiendo el color, porque lo que estamos buscando es precisamente en algunas zonas integrar el color, unos colores con otros que se degraden, pero en otras nos interesa que se vea la luminosidad del pigmento. Bueno, veis ahora cómo estoy utilizando la tiza negra. Hay que abusar lo menos posible de ella. En este caso es un fondo muy oscuro y siempre sobre una superficie ya teñida, como el marrón. De manera que ahora lo que sí voy a necesitar es fundir bien ese color. Los dedos ahí no me servirían. Entonces, por ejemplo, el algodón es perfecto para eso porque va a levantar bastante pintura y va a hacer que el negro tiña al marrón que hay debajo. No me interesa que se vea el negro puro, sino que se vaya tiñendo. Y veis que llego hasta el borde para conseguir ese efecto desfumato o desfumado o difuminado de la figura con respecto al fondo, para dar más veracidad de que aparece. ¿Veis como remato en algunas zonas que no se rellenan del todo con el algodón? Pues remato algunas zonas con el dedo, y encima de ello, como ya he quitado cantidad de pigmento, puedo volver a sacar, por ejemplo, es ahora que la barbilla pues la vuelvo, la ensancho un poco más, o voy buscando algunos efectos, algunos retoques más de precisión.
¿Veis cómo, igual que voy tocando y difuminando con el dedo, con los bastoncillos, también uso el papel, el Kleenex, en este caso estoy usando el papel para difuminar esas zonas y voy combinando unos toques, en este caso de lápiz pastel, en el fondo para conseguir textura y lo voy combinando con el algodón y sobre todo con el Kleenex en algunas zonas para ir extendiendo. Y veis cómo ya los toques ya son pequeños toques de precisión, buscando definiciones, contrastes y elementos que nos hagan acercarnos ya al acabado del dibujo. Fijaos en este momento cómo estoy retocando y remidiendo zonas de manera que empiezo a encontrar algunos pequeños toques de precisión que hay que corregir. Bueno, pues sin ningún problema corregimos. Vais a ver ahora, bueno, ahí estoy subiendo un poquito esa ceja, difuminando y veréis que en algún momento tendré que recolocar un poquito la forma de la oreja, que no la voy a dibujar, simplemente lo voy a dejar, lo voy a intuir, porque de lo que se trata en este trabajo no me importa demasiado el parecido exacto, pero sí me importa la cantidad de recursos diferentes en el que estamos llevando a cabo. Como veis, tanto los lápices pastel, que en esta segunda parte de precisión tienen mucha presencia, ahora es cuando estrecho un poquito la parte superior de la sien para que se genere un arco que le dé más presencia a la cara. Fijaos que oscurecemos para iluminar realmente, para que la luz sea más intensa. Usamos los difuminos, hemos usado los bastoncillos, hemos usado las tizas, veis que vuelve de nuevo la tiza si necesitamos un impacto de luz más potente, y vamos a dar pequeños toques de textura para que la piel no se quede como si fuese una especie de porcelana, sino que tenga una textura que además es típico de los ejercicios de la pintura de Rembrandt. ¿Veis ahí esos toques que prácticamente ni se difuminan? Bueno, pues la idea en este trabajo es precisamente esa, intentar sacar partido y experimentar sobre todo con todo tipo de recursos que nos puede permitir el pastel. Lo único que no hemos hecho en este ejercicio es humedecer el pastel en ningún momento, e incluso si se nos resbalase el color podríamos echarle un poco de laca. Bueno, vamos dando los últimos toques.